aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que, lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon esa asombrosa declaración que hizo Jesús en el versículo 7? Es para ventaja de ustedes que yo me vaya. Les conviene. Me sorprende siempre esa declaración, porque la mayoría de nosotros diría, no, es mejor que Jesús esté con nosotros. ¿Cuántas veces en tu vida has clamado al Señor en tiempos de sufrimiento o de dolor o preocupación o en oración por la salvación de aquellos que amas o de salvar a un hijo o a una hija de una terrible situación o triste situación? ¿Cuántas veces quieren una respuesta de Dios y dicen, Señor, si tan solo estuvieras aquí, si tan solo te pudiera ver o pudieras estar conmigo aquí, si pudiera escuchar de Jesús, conocer todos esos estas supuestas visiones de Jesús y señales físicas como si eso fuera final o lo más importante? Eso no es lo más importante, dice Jesús. Esas supuestas visiones y señales de ver a Jesús en las nubes o en su cama, no, se están perdiendo lo importante, porque es el Espíritu lo que es importante que ustedes tengan a un lado de ustedes. Es una asombrosa declaración y difícil de creer, porque que el Espíritu y su presencia dentro de nosotros es para nuestra ventaja. Es increíble. Nos sorprende y Jesús es el que lo dijo. Jesús es el que está diciendo, es para vuestro beneficio que yo me vaya. Cuando nosotros tenemos, especialmente familia, que se va o hasta fallecer, es difícil entender cómo eso podría ser para nuestra ventaja. Pero de alguna manera Dios usa la ausencia de seres queridos, aún la muerte de seres queridos, para ayudarnos a depender de Él más. Ese es el Espíritu el que hace eso. ¿Qué dice Jesús que hace el Espíritu, hace al venir? ¿Qué dice que hace el Espíritu cuando viene a nosotros? Jesús dice, este ayudador vendrá a ustedes, este consolador, convencerá al mundo de pecado y de justicia y juicio. Porque el Espíritu no es solo uno que consuela, también es el que convence. No solamente es abogado, sino también es el que va en contra del pecado y juzga el pecado. Y vean este lenguaje que sigue explicando Jesús. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Bueno, ¿en qué pecado se refiere? Bueno, todos los pecados, pero en particular el no confiar en Jesús, el no creer en Jesús, el rechazarlo. Ese es el pecado más grande en realidad. Y Jesús dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado porque me han rechazado. Y convencerá al mundo de pecado porque no han confiado en mí. Y en segundo lugar, Jesús explica en cuanto a la justicia, voy a ir al Padre y ya no me verán más. Y ahora nosotros no sabemos exactamente todo lo que Jesús quiere decir con eso, pero algunos comentaristas señalan que lo que Jesús podría estar diciendo es que Jesús está hablando de su ascensión y aún su vindicación, que al ir al Padre, Él va a ser mostrado como verdadero, sus palabras serán mostradas como verdaderas, que lo que prometió y profetizó de hecho es verdad, y que al ir al Padre, el Espíritu va a convencer al mundo en cuanto a la justicia y la verdad
y lo bueno. Así que, ¿por qué convencería el Espíritu de lo bueno al mundo? Y bueno, puede ser que lo que tiene Juan en mente podría ser que está dependiendo mucho de profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías. Y lo que vemos que Juan está haciendo, y probablemente aquí, es confiando y descansando en la profecía de Isaías, en particular en lo que tiene que ver con la justicia o la injusticia percibida, que de hecho era como trapos de inmundicia. El mundo tiene un tipo de justicia y eso creen. Ellos tienen una justicia, eso creen. Es una justicia que ellos presumen, pero al final del día es como trapos de inmundicia delante de Dios. No es sorprendente cuántos amigos y familiares tenemos y compañeros de clase y de trabajo que tenemos y que hacen tantas cosas justas en sus propios ojos. Es casi como si sus actos de justicia es una religión. Muchos de ustedes, ellos creen que si hacen suficientes obras de justicia, Dios va a aceptarlos y le va a agradar lo que ellos hacen. Y eso es lo que cualquier religión falsa dice, que de alguna manera puedes trabajar para llegar hasta Dios. El cristianismo es la única religión que dice Dios hizo todo para alcanzarnos a nosotros. Pero casi es una religión para el mundo, hacer justicia y tratar de ser buenas, como si ellos estuvieran tratando de vivir una justicia que no tiene nada que ver con Dios y que al final del día simplemente los glorifica a ellos y solo para sus propios corazones y su propia gloria. Pero el Espíritu convencerá al mundo de esa supuesta justicia y les mostrará que es de Él y que la suya no es más que trapos de inmundicia y lo que necesitan es la justicia imputada de Jesús, una justicia sustitutiva de Cristo, una justicia fuera de nosotros que viene de Jesús. Y después vemos que el gobernador de este mundo es juzgado. El mundo tiene sus juicios, ¿no es cierto? El mundo tiene sus decisiones. El mundo siempre parece sentirse justificado en sus decisiones y juicios, pero el mundo, el juicio peor del mundo fue poner a Jesús en esa cruz. Y el Espíritu convencerá al mundo, mostrará al mundo, apuntará al mundo y va a ser ese abogado que los acusa, que muestra a cada uno de los que son salvos, les mostrará sus pecados. Cada vez que pensamos, o seguido cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos solamente en el Espíritu Santo como un consolador. Y cuando hacemos eso, realmente estamos minimizando el poder del Espíritu Santo, haciéndolo ver como alguien débil. Simplemente es como un amigo ahí que viene y te dice, ánimo, ánimo, va a estar todo bien, estoy aquí contigo. Y muchas veces minimizamos la obra del Espíritu, pero cuando entendemos el nombre Paracletos, cuando entendemos lo que la verdadera ayuda es, cuando entendemos lo que es realmente ser un abogado, no es nada más palabras vacías y halagos, porque lo que sabemos que es verdadera ayuda en la vida es no nada más ser consolados, sino ser convencidos de nuestros propios pecados, ser mostrados el consuelo que es nuestro en el Espíritu. Y muchas veces en nuestras iglesias y con nuestros hijos tenemos esta manera
de ver al Espíritu Santo demasiado tranquilo, pero Él es un guerrero, es un invasor, un conquistador. Él es alguien que llama y exhorta, que viene a un lado para poder llamar y exhortar y retar y reprender, porque esas áreas realmente están implícitas en el lenguaje de Paracleto, alguien que viene a un lado. ¿Quiénes son nuestros compañeros más cercanos? ¿Quiénes son aquellos con los que contamos en esta vida? Para muchos de nosotros están sentados junto a nosotros hoy. Para algunos de nosotros nos han dejado. Algunos ya están con el Señor. Pero es aquellos que significan más en nuestra vida, que nos han ayudado. Y nos han ayudado no solamente al decirnos lo buenos que somos todo el tiempo, sino nos han ayudado para ver nuestros puntos ciegos y nuestros pecados y ayudarnos a crecer en santidad al descansar en la santidad de Dios. La verdad del asunto es que los que llegamos a apreciar verdaderamente en nuestras vidas esta verdad son los que nos ayudan a ver esta verdad, son los que son duros con nosotros. Y por eso es que este vínculo entre esposo y mujer o entre dos amigos o el vínculo que existe entre hermanos en la carne es tan cercana no es porque solo han experimentado cosas buenas y cosas placenteras y conversaciones buenas, sino es porque han pasado por tiempos difíciles juntos y porque han tratado con sus pecados mutuos y han tenido que pedir perdón por sus pecados y han tenido que pedirse perdón y perdonar. Y ese es el ingrediente de cualquier buena relación. La realidad de lo que se ha dicho es que esposos y esposas no es que dejen de estar, no es de que dejen de estar enamorados, es que dejan de pedirse perdón y de arrepentirse. Ese es el verdadero problema. También pasa con las amistades. Es un ingrediente crucial para la verdadera amistad, que estemos listos y seamos rápidos para decir, perdóname, que estemos listos para perdonar también y que nuestro cónyuge o nuestro padre o nuestra madre, nuestro hijo o nuestra hija digan, te perdono y te amo. El Espíritu de Dios, en venir a nosotros y entrar en nosotros, es el que nos muestra nuestro pecado. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos como cristianos. Así como una de las más grandes bendiciones que tenemos y una de las maneras en que el Padre nos muestra que somos sus hijos es a través de esa mano que nos castiga y nos disciplina, como escribe el autor de Hebreos en el capítulo 12, descansando en Proverbios 3, que dice, es el Espíritu de Dios el que nos da esa grande bendición de convencernos de pecado. Pero no nos deja ahí. Pero demasiados de nosotros estamos propensos a quedarnos ahí y estar en este lodo de la culpabilidad y del pecado. No solamente a la luz del acusador, que siempre nos está acusando, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos pasando por estas tribulaciones y pruebas? Y se nos olvida la lucha espiritual y el que quiere acusarnos y derrotarnos, pero no solamente las acusaciones del maligno y del mundo y cada vez más en Estados Unidos y en todo el mundo, en donde cada vez más estaremos perseguidos por hablar la verdad en amor. Lo triste es cuando la persecución viene de la iglesia por hablar la verdad en amor. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él habla verdad a nosotros. Y a veces
La verdad, especialmente cuando es sobre nosotros, duele. Pero si nos bañamos en el lodo de la culpabilidad y de la vergüenza, si no confiamos en el Espíritu y que se supone que esta convicción de pecado no se supone que tiene que dejarnos tirados, es simplemente que muramos a nosotros para que confiemos en Jesús. No se supone que está diseñado para que nos quedemos en ese lugar abajo, sino que nos pongamos de rodillas, volteemos hacia arriba y veamos a nuestro precioso Salvador, que es algo que está diseñado para consolarnos, convencernos y restaurarnos. Está diseñado para traernos a ese lugar de esperanza y gozo y paz en el Espíritu Santo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no tiene sentido porque no podemos creer que la tengamos. El Espíritu nos da esa paz y ese gozo y esa esperanza. ¿Y nunca se han preguntado por qué es que tienen esperanza? Este mundo está sin esperanza y está desesperado. ¿Por qué tienen esperanza? Es porque el Espíritu les da esperanza. Es como Pablo escribe en Romanos 5, que tenemos esperanza aún en la tribulación y el sufrimiento, porque Él trae a través de la tribulación perseverancia, y esa perseverancia no nos decepcionará, porque el Espíritu ha sido dado a nosotros. La razón por la que tú despiertas en las misericordias de Dios cada mañana y no te desesperas en la vergüenza y el pecado de tu vida año tras año es porque el Espíritu te ha dado los ojos de la esperanza. Pero es el Espíritu que nos convence y también el que nos da esperanza. ¿Por qué eres cristiano aún? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué todavía tienes gozo? Es por el Espíritu Santo. ¿Por qué todavía vas a adorar? Es porque el Espíritu Santo me sustenta. Es porque tú, por fe, eres hijo de Dios. Y el Espíritu es el que nos recuerda que somos hijos del del Dios viviente. Romanos 8, Pablo, de manera tan hermosa y lenguaje tan hermoso, nos dice y nos recuerda quiénes somos. Para algunos de nosotros es difícil creer. Para algunos de nosotros tenemos la tendencia a dudar. Es fácil que nos desesperamos y nos sintamos mal por nosotros mismos. Pero Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo. Capítulo 8, versículo 14, Pablo escribe, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, ven, el Espíritu está dentro de nosotros y si lo tenemos, entonces caminaremos por el Espíritu. Si conocemos el Evangelio, la Biblia nos dice, caminamos de una manera digna del Evangelio. Este es el camino de la vida cristiana. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Perseveraremos, intentaremos guardar sus mandamientos en todas las áreas de nuestra vida. Y si tenemos al Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Es el lenguaje de Primera de Juan. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso prueba, de hecho, que somos hijos de Dios, porque no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amado, querido Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amados hermanos, la seguridad que tenemos, el conocimiento que tenemos, el entendimiento que tenemos de que somos hijos de Dios,
En realidad es todo porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu, dando testimonio constante que pertenecemos al Señor. Y si el Señor te salvó, el Señor te guarda. Si el Señor te escogió, entonces no te desescoge. Él toma control de tu corazón, te da un nuevo corazón y nunca tendrás ese corazón podrido y duro nuevamente. Si tú tienes el Espíritu de Dios, nunca te descarrilarás. Si tienes el Espíritu de Dios, no nada más Él te va a decir cosas buenas sobre ti mismo y cómo experimentar tu mejor vida ahora. Es el Espíritu que te convence de pecado y que te dice qué tan pecador eres. Ese mismo Espíritu también te levanta y te dice ahora y solo ahora puedes cantar sublime gracia. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias por el Espíritu. Te damos gracias porque el Espíritu está dentro de nosotros, que el Espíritu nos convenza y que nos consuele y que nos ayude. Porque necesitamos tu ayuda, Señor. Sosténnos, oramos, y que haga el Espíritu una obra poderosa en nuestros corazones, juntos en esta conferencia, que no nos vayamos de aquí sin cambiar, sino que tu Espíritu trabaje de una manera poderosa en nuestros corazones y nuestras mentes para que nos ayude a glorificarte aún más y más al descansar en la obra final de justicia de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.